La respuesta sincera de Demet Özdemir a la pregunta de Brahim Selim es una revelación que conlleva significados mucho más profundos, más allá de un texto de entrevista ordinario. Esta declaración proporciona pistas importantes sobre la carrera del famoso actor, así como sobre su personalidad y orígenes. Las letras de Özdemir revelan la contradicción entre el sentimiento de libertad que conlleva crecer en un pueblo pequeño y las presiones de la vida de la ciudad. Al mismo tiempo, se subraya el ambiente democrático dentro de la familia, la importancia de ser individuo y los efectos permanentes de la infancia en la personalidad de una persona. El poder de los orígenes, de pequeño pueblo a gran estrella. La ciudad, que Özdemir describe como un lugar escasamente poblado, se ha convertido para él en un refugio seguro, un paraíso, donde puede correr y jugar libremente. Este entorno, donde prevalecían valores como la cultura de barrio, el compartir, la solidaridad y la confianza, formó la base del carácter de Özdemir. Actividades que a primera vista parecen sencillas, como trepar árboles y jugar con amigos en la calle, son en realidad los recuerdos más preciados de nuestra infancia y la calidez que las personas extrañan en sus vidas posteriores. La imagen de la infancia que describe Özdemir es la de un estilo de vida que la mayoría de los niños que viven hoy en día en las grandes ciudades no pueden experimentar. En esta era dominada por la tecnología y la vida rápida, los niños pasan más tiempo en casa y en el mundo virtual. La experiencia de Özdemir nos recuerda una vez más lo importante que son la naturaleza y un entorno adaptado a los niños para su desarrollo físico y social. El papel de la familia, la importancia de un entorno de apoyo. Aunque el padre de Özdemir tenía reglas increíblemente estrictas, el hecho de que nadie en la familia estuviera bajo presión para hacer esto o aquello jugó un papel importante en su crecimiento como individuo libre. Esto revela la importancia de que la familia confíe en el niño y apoye sus capacidades. El ambiente democrático dentro de la familia permite que el niño tome sus propias decisiones, descubra sus talentos y persiga sus sueños. Las declaraciones de Özdemir traen consigo una discusión importante sobre la actitud que tienen muchas familias hacia sus hijos hoy en día. Las familias preocupadas por el futuro de sus hijos pueden intentar orientarlos hacia determinadas profesiones o ignorar sus intereses. Sin embargo, es mucho más importante confiar y apoyar a los niños para que descubran su potencial y desarrollen sus personalidades únicas. Atrapados en la sombra de la fama, la lucha por protegerse. Las confesiones sinceras de Özdemir también proporcionan pistas importantes sobre las dificultades que conlleva la fama y la lucha por protegerse a uno mismo. Ser famoso es un gran logro, pero también trae consigo retos como ser constantemente el centro de atención y estar sujeto a críticas. Personas como Özdemir, que se hizo famoso a una edad temprana, pueden tener dificultades para afrontar esta situación y pueden experimentar una crisis de identidad. El ambiente seguro y cálido que Özdemir experimentó en su infancia puede haberlo ayudado a resistir con más fuerza las presiones de la fama. Mantenerse fiel a las propias raíces, no perder el verdadero yo y tener una visión positiva de la vida son algunos de los factores más importantes que ayudan a una persona a superar este difícil proceso. Las sinceras confesiones de Demet Özdemir en su entrevista revelan que no solo es una actriz exitosa sino que también tiene una personalidad fuerte. Estas declaraciones, que enfatizan la importancia de crecer en un pueblo pequeño, el apoyo familiar y mantenerse fiel a uno mismo, pueden ser una inspiración para muchos. La historia de Özdemir nos recuerda una vez más los efectos duraderos de la infancia en la personalidad humana, las dificultades de la fama y la importancia. Las sinceras confesiones de Demet Özdemir revelan una vez más que la fama, aunque hermosa, también tiene profundos efectos psicológicos. Las reacciones a los vídeos de baile de Özdemir y el miedo que esta situación crea en él revelan el sentimiento de soledad e incomprensión que conlleva ser famoso. La respuesta de Özdemir a comentarios como era bailarina muestra cuán estrictas y limitantes son las expectativas que la sociedad tiene de las celebridades.
Aunque Özdemir es conocida como una actriz exitosa, se la evalúa en una categoría diferente porque es una ex bailarina. Esta situación revela lo injusto que es confinar a las celebridades a una sola identidad e ignorar sus diferentes aspectos. La letra de Özdemir, tenía tanto miedo de no ser amado, hace referencia a uno de los mayores miedos que trae la fama, el sentimiento de rechazo. Las celebridades sienten constantemente la necesidad de buscar la aprobación pública, e incluso el más mínimo error o diferencia puede generar una enorme reacción negativa. Esta situación puede provocar que las celebridades se cuestionen constantemente y se sientan inadecuadas. Tras la publicación de Selin Sekersi, el estado de salud de Özdemir llama la atención sobre los efectos positivos y negativos de las redes sociales. Si bien las redes sociales permiten a las celebridades comunicarse más fácilmente con sus fanáticos, también pueden allanar el camino para que se propague la cultura del linchamiento y los chismes. Si bien los comentarios de apoyo hechos por Selin Sekersi elevan la moral de las celebridades, los comentarios negativos pueden afectar negativamente su psicología. Las palabras de Özdemir, hablo de un sentimiento que dura 5 a 10 minutos, revelan cómo la fama provoca cambios emocionales instantáneos en las personas y lo agotadora que es esta situación. Las celebridades pueden estar en su mejor momento en un momento y en su peor momento al siguiente. Esto puede conducir a una vida emocional muy turbulenta. Efectos psicológicos de la fama. Sentimientos de soledad y incomprensión. Las celebridades pueden tener dificultades para formar amistades reales porque tienen que ser el centro de atención todo el tiempo. Quizás te sientas solo y te preguntes si las personas que te rodean son sinceras. Miedo al rechazo. Las celebridades sienten constantemente la necesidad de buscar la aprobación pública, e incluso el más mínimo error o diferencia puede causar una gran reacción. Esto puede llevarlos a cuestionarse constantemente y a sentirse inadecuados. Crisis de identidad. Las celebridades pueden tener que adoptar constantemente identidades diferentes y pueden enfrentar el riesgo de perder su verdadera identidad. Depresión y ansiedad. Las presiones de la fama pueden hacer que las personas famosas experimenten problemas psicológicos como depresión y ansiedad. Adicciones. Algunas celebridades pueden recurrir a sustancias como el alcohol o las drogas para lidiar con el estrés de la fama. La visión que la sociedad tiene de las celebridades. La sociedad puede tener actitudes tanto admirativas como críticas hacia las celebridades. Aunque las celebridades a menudo son vistas como modelos a seguir, también pueden ser blanco de chismes y críticas. Aunque las expectativas de la sociedad sobre las celebridades cambian con el tiempo, podemos decir que básicamente espera que las celebridades sean impecables y presenten siempre una imagen positiva. Las experiencias de Demet Özdemir demuestran que la fama no es solo una vida brillante y divertida como parece desde fuera. Las celebridades, al igual que otras personas, son individuos que tienen necesidades emocionales, cometen errores y se sienten solos de vez en cuando. Como sociedad, necesitamos tener una actitud más comprensiva y de apoyo hacia las celebridades. Deberíamos verlos como personas reales y respetarlos